Hola, muy buenas noches, queridos estudiantes de System Center. Es un placer para mí. Me presento. Mi nombre es Javier José Herrera Fuentes. Soy administrador de empresas, especialista en gerencia financiera, egresado de la Corporación Universitaria de la Costa Q. Mi experiencia docente la tengo en la Corporación Universitaria Latinoamericana CUL y en la Universidad de tu barrio a través de la Universidad de la Costa Q, donde impartí las asignaturas de diseño y evaluación de proyectos, matemáticas financieras, administración financiera y matemáticas básicas. Quiero agradecerles por esta oportunidad que me están brindando. Y hoy quiero enriquecerlos con un tema que hace referencia a la importancia que tienen los capitales o los recursos a través de los cuales las empresas se nutren, ¿no? O se financian, valga la redundancia, para su operación o funcionamiento. Como les comentaba anteriormente, hablemos del costo de capital. ¿Qué es el costo del capital? ¿Qué es el capital? ¿Cómo se estructura el capital? ¿Y cuáles son las fuentes que a través de las cuales se financian las empresas para operar o funcionar? El costo del capital es conocido por sus siglas en inglés como el WACC, que proviene de sus siglas, como las pueden ver en la diapositiva, WACC, y se traduce de la siguiente forma, que es el Weighted Average Cost of Capital. Este se traduce en español como el costo ponderado del capital. Y en la siguiente diapositiva vamos a conocer por qué lo conocemos como el costo ponderado del capital. Como les dije anteriormente, el capital es los recursos con los cuales la empresa se capitaliza para poder funcionar o operar en un periodo determinado. Y vamos a verlo en la siguiente diapositiva. En ese sentido, podemos decir que el WACC, o el costo ponderado de los capitales, o recursos con los cuales opera la empresa, debe pagar unos intereses que se conocen como costo del capital para su operación. Pero miremos cómo está compuesta la estructura contable para conocer mejor cuáles son esos capitales y esas fuentes a través de las cuales las empresas se capitalizan. Así como para la empresa, el WACC es un costo o la capitalización es un costo, para los inversionistas es un rendimiento. Este capital con el que se financian las empresas, que para ellas es un costo, es el mismo capital que los inversionistas o terceros. Los inversionistas son los asociados de la empresa y los terceros son las entidades financieras. Para ellos, lo que para la empresa es un costo, para ellos es un rendimiento, o sea, una ganancia. Entonces nos queda la siguiente pregunta. ¿Cómo calculamos el WACC? O sea, qué cálculos hacen las empresas u organizaciones para conocer cuál es su costo de capital, costo ponderado de capital o WACC? Y la fórmula para calcular el WACC es la siguiente. Dice que el WACC es igual a K sub E, que significa costos de los fondos propios, multiplicado por E, que son los fondos propios. O sea, costos de los fondos propios y fondos propios. K sub E, costo de los fondos propios, y E, manifestada o representada en una de mayúsculas, fondos propios, entre fondos propios más la deuda. ¿Qué es la deuda financiera? ¿Y qué es la deuda financiera? Esos recursos que la empresa obtiene de terceros, que son los bancos y entidades financieras. Y los fondos propios son los que vienen desde sus asociados o accionistas o inversionistas. A eso que se le suma K sub D. ¿Y qué es K sub E? K sub D. K sub D son los costos de la deuda financiera. ¿Y cuál es la deuda financiera? La que obtenemos a través de terceros. Dice que hay una tasa impositiva, se multiplica por uno una tasa impositiva. Y la tasa impositiva es esa que debe pagar la empresa como impuesto a la DIAN. Por eso se conoce como
tasa impositiva, que es la tasa que pagan las empresas a la DIAN antes de establecer su costo ponderado del capital, y se multiplica por D. Y ya que habíamos dicho que era D, era la deuda financiera o la deuda que obtiene la empresa a través de terceros, entre E, representada en una mayúscula, que son los fondos propios, más D, que son los fondos a través de terceros o los que le financian las entidades financieras o bancos a la empresa. Pero antes de hacer cualquier ejercicio o cálculo de la empresa, desglosemos cómo es que está compuesta esa fórmula en cada uno de sus componentes. Y hablemos, antes de hablar del cálculo, hablemos de la ecuación contable. La ecuación contable está constituida por los activos a la izquierda, que los activos dice que son igual al pasivo más el patrimonio de la institución o de las empresas. ¿Y qué son los activos? Son los bienes y los derechos que posee la empresa. Activos son los bienes y los derechos que posee la empresa. Activos los podemos constituir en activos fijos y activos corrientes. Activos fijos, edificios, terrenos, automóviles. Activos corrientes, cuentas en los bancos, CDTs, inversiones en otras empresas. Entonces, esos son los activos. ¿Y cuáles son las fuentes con las que las empresas se financian, que sirven para obtener estos activos? Entonces, hablemos de las fuentes de financiamiento. Las fuentes vienen a través de terceros, como les expliqué al inicio, que son las entidades financieras, y a través de recursos propios, que son las de los asociados o inversionistas. La deuda, como está representada, siempre viene de terceros, y el patrimonio o equity es una representación de siglas en inglés para el patrimonio. Y la deuda, a través del tercero, como les dije inicialmente, las entidades financieras son esa deuda. El patrimonio en equity viene a través de los inversionistas. Y sumando la deuda que tiene la empresa a través de terceros, que son las entidades financieras, y la deuda por las inversiones, y la deuda, o más la deuda a través de las inversiones que vienen a través de los asociados, eso suma un valor total del capital de trabajo de la empresa. ¿Y cómo está estructurado ese capital? Ya vimos, la deuda financiada más lo que se recibe por inversión propia o de los inversionistas. Entonces podemos tener los activos que necesita la empresa, sean fijos o corrientes para operar, que están constituidos a través de pasivos que se adquieren, más un patrimonio que aportan los asociados. Entonces podemos decir que la estructura de capital es la proporción existente entre la deuda y el patrimonio o equity. Entonces esto lo vemos representado al final en un cálculo porcentual que se da a través de la fórmula que vimos al inicio, para establecer cuál es ese porcentaje de WACC o costo ponderado de capital en el cual incurre la empresa a la hora de percibir todos esos recursos. Espero que el tema haya sido de su agrado y estaré atento a cualquier sugerencia o disposición de transmitir de una forma más directa, y ojalá se vea muy pronto de forma personalizada con ustedes. Muchísimas gracias de verdad.